Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que vayan las cosas bien. Por mi parte aquí estoy de regreso. Y un segundito que tengo la cámara. Así que bueno, yo por mi parte pues iba a iniciar ya el tema de suspensiones. Iba a seguir ya con la quinta parte ya de suspensiones en vehículos automóviles. Y en este caso pues voy a comenzar ya, porque ya repasé todos los esquemas de suspensión dependiente, podríamos llamarla, o suspensiones rígidas. Y ahora vamos a tocar ya el tema de lo que son las suspensiones independientes. En el tema de las suspensiones rígidas, si recordáis de la anterior parte, de la cuarta, es verdad que hablé de lo básico y hablé de 3-4 tipos, creo recordar. Porque básicamente esos son los tipos básicos de suspensión que hay de suspensión rígida. Luego después sobre eso se hacen derivaciones, ¿no? Y se hacen evoluciones, se hacen diferentes esquemas, un poco más enrevesados, un poco menos, se pueden utilizar más brazos, menos brazos de control. Pero al final lo que son los esquemas básicos son exclusivamente esos de los que te hablé en la cuarta parte. Entonces ahora en suspensiones independientes sí es verdad que hay más esquemas básicos de suspensión que los que había en suspensiones rígidas. Entonces he decidido que en esta parte vamos a hablar de los primeros esquemas que se empezaron a usar en ejes directrices y en ejes motrices. Y haré luego otra parte más, que será ya la sexta de suspensiones, será la segunda de suspensiones independientes, en este caso. Ahora ya sí aparece el S. Muchísimas gracias por ese seguimiento. Fleting Cardboard o algo así se pronunciará. Gracias por seguir el canal, gracias por el apoyo y espero que sea sobre todo productivo, que es lo que pretendo con todos estos vídeos. Perdón. Entonces, por eso digo que voy a iniciar el tema de los esquemas de suspensiones independientes, pero realmente no los vamos a ver todos hoy, sino que vamos a ver una parte y luego veremos otra parte ya en la siguiente parte, valga la redundancia, de suspensiones en vehículos. Y luego después pretendo enseñaros también suspensiones ya de vehículos de competición, que quizás es lo más interesante, ¿no? A nivel aficionado al motorsport. Entonces, pero eso ya una vez que ya hayamos repasado todos los esquemas. Entonces ya veremos esquemas de suspensión en competición y hablaré un poquito de las regulaciones de una suspensión, sobre todo de una cosa básica que son las frecuencias de oscilación de la suspensión, que hay que tenerlas muy en cuenta. Así que sin más rollo, no me enrollo más, os digo, la suspensión independiente, ¿no? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de suspensiones rígidas o suspensiones independientes, bueno, pues la suspensión, como veis ahí en el esquema, se ve muy claramente cuál es la diferencia entre las dos. La suspensión dependiente o rígida, como veis, es una suspensión en la cual en un mismo eje, ya os lo he explicado en la anterior parte, pero lo vuelvo a repetir, el movimiento vertical de una de las ruedas del eje afecta al resto de las ruedas del eje. En este caso, en este gráfico solo hay dos ruedas, hay una por cada lado, a cada lado del eje, pero sabéis que también hay vehículos en los cuales las ruedas pueden ser gemelas. Y en la suspensión independiente, sin embargo, ese mismo movimiento vertical de una de las ruedas del eje no afectará al resto de las ruedas. Esto último es verdad que hay que cogerlo un poco con pinzas, porque en muchos vehículos, muchísimos, se usan barras estabilizadoras y se usan algún método de rigidización, el cual sí es verdad que puede hacer que haya una pequeña transmisión de cierto movimiento a la otra rueda del eje. Pero se consideran independientes porque digamos que básicamente, como veis aquí en el gráfico, en los baches, el movimiento vertical de una rueda no va a afectar realmente a la otra rueda. Entonces, en ese aspecto la definición, ya digo, sería esa. Es verdad que se usan barras estabilizadoras y se usan ciertos elementos para poder controlar un poco el movimiento de la rueda, sobre todo los movimientos longitudinales y laterales, que ya os expliqué en anteriores vídeos cómo se controlan. Y claro, al final siempre habrá una pequeña afectación de un movimiento, del movimiento vertical de una rueda, afectará también un poco a la otra, porque al final todo se transmite, no es perfectamente rígido el sistema. Muchísimas gracias al señor PNZ
por esa raid que acaba de hacer, con un montonazo de participantes. Pues muchísimas gracias y bienvenidos al canal a todos. Muy buenas, Ismael, bienvenido, buenas tardes. Y venimos del canal de... Muchísimas gracias de verdad por veniros por aquí. Yo realmente de lo que os voy a hablar no va a ser de Daytona, ya he estado repasando antes de Daytona. Y ahora de lo que os voy a hablar va a ser de algo pues más, digamos más en plan clase, ingeniería y mecánica sobre todo. Gracias por ese seguimiento, Boti, gracias por ese seguimiento, Martinho, muchísimas gracias por seguir el canal, muchísimas gracias por apoyarlo. Y bueno, como estaba, ahora que os acabáis de incorporar, lo vuelvo a repetir, voy a empezar en esta parte, ya quinta parte de suspensiones. En mi canal aquí en el canal podéis encontrar en los destacados las 4 anteriores partes. En esta quinta parte vamos a hablar ya de suspensiones independientes, como esquemas de suspensión independiente. Y una suspensión independiente en su definición es aquella en la cual el movimiento vertical de una rueda no afectará al resto de las ruedas del mismo eje. Y esto es lo que estaba explicando, que no siempre va a ser así porque se utilizan en las suspensiones elementos como barras estabilizadoras o ciertos elementos que otorgan un poco más de control de movimiento vertical, los cuales van a rigidizar un poco el comportamiento y por lo tanto al final algo de afectación va a haber en la otra rueda. Pero nunca va a ser como en una suspensión rígida o dependiente. Muchísimas gracias por ese seguimiento, FireCont. Gracias por seguir el canal, espero que te guste y nada, estamos... Sobre todo la intención es la de siempre, didáctica y que se aprenda. Y estaba también diciendo, aparte de todo esto de las suspensiones independientes, que los esquemas de suspensión en Motorsport los trataré ya en otra parte. Y aquí además vamos a hablar de suspensiones independientes, pero voy a empezar solo por unos esquemas más sencillos, los primeros esquemas de suspensión independiente, y luego ya entraré en materia con los esquemas más populares ya. La famosa, seguramente muchos de vosotros habréis oído o habréis escuchado hablar de las suspensiones McPherson, de las de paralelogramo deformable o doble triángulo, o double wishbone, o suspensiones multibrazo, multilink. Pues de eso ya hablaré en una siguiente parte, en la sexta será. Así que vamos a pasar ya directamente a hablar de suspensiones independientes. En este caso me vais a perdonar que esa línea discontinua que he trazado no sería así. Esa línea discontinua se cortaría al llegar a la carrocería, pero bueno, en realidad el control lateral de la suspensión lo realiza el ballestón transversal que veis encima. Aquí estamos hablando de una suspensión llamada de pilar deslizante, que fue el primer esquema realmente usado en una suspensión como suspensión independiente en el mundo del automóvil. Se empezó a usar en ejes directrices y de hecho fue, repito, el primer esquema de suspensión independiente que podemos considerar en un eje directriz. Aquí el problema que había era más fácil usarlo con suspensión rígida, primero porque las carrocerías y los chasis eran independientes. Entonces era más fácil montar un esquema de suspensión rígida. Y lo segundo y más importante es que los sistemas de dirección antiguos no son como los sistemas modernos que seguro muchos conocéis. En la mangueta de la rueda va colocada una rótula, la cual a su vez es empujada por la bieleta de dirección en este caso. Antiguamente eso no era así, los mecanismos de dirección llevaban un varillaje un poco más complicado y era mejor utilizar una suspensión rígida para sujetar bien todo el sistema. Pero bueno, se intentó, este primer intento de suspensión independiente se llama de pilar deslizante y básicamente lo empezaron a usar, fue Decauville, la marca francesa, en 1898, y Lancia fue la última que usó este tipo de suspensión independiente delantera o de eje directriz en sus Lancia, en el Lancia Apia, que es, si podéis buscar el modelo, y del año 1950. Y esto es una suspensión, realmente es muy sencilla. Y aquí lo que se hace es que el pivote de dirección, que os he señalado ahí con la flechita, el movimiento de subida y bajada de la rueda. En el buje de la rueda, a la salida del buje de la rueda, se coloca un cilindro macizo. Y en este caso un pilar deslizante, propiamente dicho, que sería ese cilindro hueco pintado en blanco, el cual contiene el mecanismo de dirección. El mecanismo de dirección está contenido en el interior de ese tubo.
Ahí es donde está realmente el varillaje que empuja la rueda, que va a hacer girar todo el conjunto. Y esa línea discontinua, repito, perdonadme, esa debería de cortarse al llegar a la carrocería. Es decir, serían dos, digamos, es un larguero, en este caso, que se usa para rigidizar, pero realmente la suspensión sí es independiente porque ese larguero no une las dos ruedas, sino que simplemente está tapando, ¿no?, por la parte delantera, pero tiene libertad de movimiento. Repito que fue un primer intento de suspensión independiente en eje directriz, y el ballestón que veis en la parte superior es el que se encarga, ese ballestón transversal es el que se encarga de mantener las ruedas, digamos, en su posición para que no haya un cambio de convergencia, o por lo menos tratar de que no haya un cambio grande de convergencia. Este sistema se mejoró. Este es uno de los primeros sistemas. Lo mejoraron entre otros Morgan. Aquí os enseño un Morgan ya con un esquema de triángulo superpuesto, mejor dicho, de brazos superpuestos, en los cuales ya en azul os he señalado realmente lo que es el pilar deslizante en este caso, pero en este caso ya no estamos hablando de un cilindro hueco, sino que en este caso ya es un cilindro macizo. O sea, es un mazacote que contiene, además del mecanismo, contiene el mecanismo de dirección, no propiamente dicho. Veis que lo he señalado en amarillo, que está en horizontal, sale desde la matrícula hasta la rueda. Ahí estaría el mecanismo de dirección incluido. La parte azul sería realmente estamos hablando de ese pilar, y los muelles concéntricos, en este caso, porque en vez de contener como el otro mecanismo anterior, que los muelles iban en el interior de esa pista, aquí no, aquí los muelles van por el exterior. Y hay un muelle abajo y otro muelle arriba. Veis que el muelle de arriba es un poco más largo que el de abajo. Eso tiene su lógica porque, como veis, la distancia de ese pivote de dirección hasta el brazo inferior es mucho menor que la distancia al brazo superior. Y eso le otorga también un mejor control de caída de la rueda, del camber, el famoso camber, al vehículo. Y en este caso, bueno, pues tenemos una evolución. Esa pieza maciza sería la que sube y baja con el movimiento vertical de la rueda, y las que contienen esos movimientos verticales son los propios muelles. En este caso, además, también hay un brazo de transmisión, el cual transmite a un amortiguador que controla un poco ese movimiento del muelle. Ya sabéis que de otras partes que he explicado el funcionamiento de amortiguadores, de los antiguos amortiguadores de fricción. Y también que os he explicado muchas veces que los amortiguadores son muy necesarios, porque el muelle, si no, estaría oscilando continuamente y esto se comportaría al final como una cama vieja. Entonces no queremos eso. Sí, luego, efectivamente, los Morgan con chasis de madera. Sí, muchos de ellos. El tema, como digo, pues es una evolución del pilar deslizante, pero sigue siendo el mismo principio básico. El propio pivote de dirección, es decir, la propia pieza donde va incluida el sistema de dirección que va a hacer que mi rueda gire, va a ser el que suba y baje junto, solidariamente con la rueda, y se controlará ese movimiento mediante estos muelles que estáis viendo ahí. Por último, deciros que aquí el problema era que, como he dicho antes, el varillaje antiguo de los sistemas antiguos de dirección hacía que hubiera que complicarse un poquito la vida, y entonces este pilar deslizante era una solución bastante, digamos, sencilla dentro de la complejidad, y otorgaba una direccionabilidad y un control de dirección mayor, porque al contrario que en un eje rígido, aquí las caídas de la rueda sí están mucho más digamos, fijas, esa caída de rueda. Entonces el coche siempre va a tener el mismo comportamiento, por lo tanto el conductor siente que el coche no hace cosas raras. Sin embargo, con un eje rígido las cosas cambian bastante. Esas caídas que van cambiando continuamente, pues al final hacen que el tacto de dirección no sea todo lo fino que tú quieres. De todas maneras, este sistema tampoco era muy fino, pero bueno, fue un primer intento y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tiene similitud con el eje rígido tanto en cuanto que, como veis, es bastante fácil de adaptar a un vehículo con chasis independiente. Sin embargo, a vehículos ya con monocasco o con chasis autoportantes o carrocería autoportante, la cosa ya se complicaba bastante. Al final había transmisión de movimientos parásitos. Entonces, este sistema fue desapareciendo poco a poco.
Básicamente pues porque cambiaron los sistemas de dirección, se incluyeron, como he dicho, la mangueta de la rueda y se incluyó la rótula en la mangueta de la rueda, y ya solo era necesaria una bieleta para poder hacer el giro. Por lo tanto, ya este sistema no tenía mucho sentido. Ya era un sistema además pesado, era un sistema que hacía aumentar mucho la masa no suspendida y por lo tanto pues pernicioso. Como siempre os he dicho, en suspensiones uno de los objetivos principales es buscar que la masa no suspendida sea la mínima imprescindible. Y había un efecto pernicioso además adicional, y es que la vía, sabéis que la vía de un eje es la longitud de ese propio eje, es decir, la longitud medida de un buje de la rueda al otro buje de la rueda del mismo eje. Bueno, pues el hecho de tener el pilar deslizante lo que hacía es que cuando yo giro mi rueda, resulta que una de las ruedas no giraba lo mismo que la otra. Además, ya sabéis por la geometría de Ackermann. En el caso concreto de los Morgan, en este Morgan que os estoy enseñando, el problema que había era que la vía variaba. ¿Por qué? Porque variaba la convergencia. Al final terminaba variando la convergencia de rueda. Entonces todo eso, al final, cuando se consiguió cambiar por el sistema de mangueta y de rótula de dirección, ya todo esto cambió radicalmente. Y se abandonó el uso de este pilar deslizante. Muchas gracias, Álvaro Mes, por ese seguimiento. Gracias por el follow al canal, y espero que te guste y que los disfrutemos todos. Pasando ya al siguiente sistema. Un sistema ingenioso que lo patentó un ingeniero francés llamado André Dubonnet, y el sistema se denominó suspensión Dubonnet, con 2 N. Esta fue presentada en el Salón de París de 1932 por el propio ingeniero francés, y patentada, diseñada y patentada por él y presentada. Fue un sistema muy exitoso, fue usado por la Fiat, por Alfa Romeo, por Delahaye y por General Motors, que lo utilizó en los Chevrolet en aquella época. Los Chevrolet, he dicho Chevrolet o Cadillac, ya no me acuerdo, pero bueno, el tema es que lo usó General Motors. Lo que pasa es que es verdad que a pesar de ser muy exitosa, sí tenía ciertos inconvenientes. Ahora después os explicaré que hicieron que a finales de los años 40 empezara también a estar en desuso. Este sistema se basa en el uso de unos brazos longitudinales, que os lo he dibujado ahí en amarillo. Los veis ahí perfectamente en amarillo. Esos brazos con forma como de... La forma muy parecida a la de un pedal de bicicleta, a la de los pedales de las bicicletas. Bueno, pues tenéis el buje de la rueda, que os lo he dibujado, os lo he señalado en azul. Ese brazo con forma de pedal de bicicleta, esa palanca. Y luego tenéis en rojo el cuerpo, donde está situado en el interior el amortiguador hidráulico y el muelle. Es un cuerpo además que está, aparte de estar situado el amortiguador, lo que hay es que va bañado en aceite, además incluido, va todo junto. Y en este aspecto unía el buje de la rueda mediante esa palanca a todo ese sistema, ¿no? de muelle y amortiguador. Una de las grandes ventajas de este sistema era la reducción de las masas suspendidas. Ahí veis el varillaje, como os digo, de dirección, lo veis adelantado a todo este cuerpo, a la parte, si os vais a la parte más arriba, veis esa varilla, veis esa rótula, y veis ahí cómo se conecta con muy cerca del buje. Bueno, pues de nuevo estamos con lo mismo, ¿no? Debido a que no se usaban entonces manguetas como tales, sino que el buje se desarrollaba y se conectaba mediante, ya digo, en este caso mediante esta palanca, pues al final no se tenían unos mecanismos de dirección que fueran muy finos. El sistema Dubonnet, sin embargo, eliminó ese problema. ¿Por qué? Porque el sistema Dubonnet lo que hacía era que la rueda transmitiera directamente el esfuerzo al amortiguador y muelle, y el amortiguador y muelle absorbían todo eso antes de llegar al mecanismo de dirección. Entonces, si yo el mecanismo de dirección lo apoyo o lo conecto después de ese amortiguador muelle, lo que consigo es aislar bastante de reacciones a propio mecanismo de dirección. No tiene que absorber esas reacciones o esos movimientos de la suspensión. Y por lo tanto, mi mecanismo de dirección puede ser más ligero y además será más preciso, porque no transmitirá al volante esos problemas. Las carreteras de entonces, además, hay que recordar que no son las de hoy día, a pesar de lo que nos quejamos hoy día de muchas carreteras, pero es que entonces eran todavía peores.
todo esto lo que se conseguía era reducir mucho las masas no suspendidas. De nuevo, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque fijaos que lo reducimos todo a 3 elementos prácticamente básicos. Aparte del peso de la llanta con el neumático, ¿no? Aparte del peso de la rueda. Pero vemos que se reduce todo a 3 elementos: al buje, la palanca y todo el cuerpo de amortiguador muelle. Pero esto tenía un problema. Tenía un problema, y un problema bastante importante. Debido a este propio sistema, a esa palanca, esa transmisión, ¿no? Esa palanca al final transmitía mucho esfuerzo. Entonces la palanca tenía que ser relativamente corta. Esto lo que hacía era que muchas de las vibraciones de la carretera se transmitieran pues casi se transmitieran con muchísima intensidad a lo que es el conjunto muelle amortiguador. Y ya sabéis que un muelle, dependiendo de la frecuencia de oscilación natural, que a su vez depende de la constante elástica de ese propio muelle, tienden a oscilar y a buscar, al final, si esa vibración se vuelve lo suficientemente intensa y con la amplitud necesaria, al final puede ocurrir que el muelle entre en lo que se llama movimiento oscilatorio armónico. O sea, que el muelle al final termina oscilando de manera armónica. Y claro, si el mecanismo de dirección está conectado directamente a ese conjunto muelle amortiguador, tengo un problema. Tengo un problema porque esa oscilación armónica, esa sí se va a transmitir a la dirección. Y eso lo que va a hacer es que la dirección de repente pues tenga problemas. En este caso concreto la tendencia se llama shimming en inglés, que es zizagueo básicamente, y es debido a los rizados que tenían las carreteras de la época. Los asfaltos no estaban sobre un firme totalmente... Sobre todo los asfaltos tendían a rizarse bastante. Por el calor, los fríos, calor, frío, al final los asfaltos se abren. Y ya lo peor no son los baches, lo peor es, ya digo, ese rizo del asfalto que hace que se pierda estabilidad de la dirección. La suspensión, ya digo, entraba en un movimiento de oscilación armónica. Porque el muelle, claro, pues terminaba. El amortiguador no tenía la suficiente capacidad de absorción de energía, y por lo tanto esa energía del muelle se transmite no solo a la rueda, sino también en sentido contrario a la dirección. Y otro inconveniente era la necesidad de realizar un mantenimiento bastante más exhaustivo que los coches de la época, precisamente porque ese contenedor que os he dibujado ahí, que os he señalado, mejor dicho, ahí en rojo, es donde está contenido el aceite. Pues claro, con el paso del tiempo hay un aceite totalmente en movimiento, hay unos forros, entonces usaban, ¿no? Unos sellos que intentan o impiden que el aceite se escape, pero claro, esos sellos se van desgastando y al final llegará un momento en que con el empuje del muelle pues terminen por salirse ese aceite. Entonces había que hacer un mantenimiento bastante más exhaustivo, a lo que la gente no estaba acostumbrada. Entonces al final esta suspensión cayó en desuso, de nuevo por lo mismo que en la anterior, porque el sistema de mangueta y rótula de dirección eliminó muchos de esos problemas de transmisión de vibraciones a la dirección, y por lo tanto ya aquello cambió bastante la historia. Entonces ya digo que estuvo la cosa, era un sistema, repito, que aislaba bien de la dirección, pero había momentos en los que era más pernicioso que beneficioso. Ese asfalto rizado, como he dicho antes. Pero bueno, era uno de los primeros sistemas de suspensión independiente muy ingenioso, además, con mucha reducción de masa no suspendida, y que Alfa Romeo lo utilizó en competición con bastante buen resultado, así que no hay que perderlo de vista ese detalle. Y ya pasamos al siguiente tipo del que os quería hablar hoy, porque no quiero tampoco meteros en líos en la cabeza y poneros la cabeza como un bombo, que es otro de los tipos primigenios de suspensión independiente, que es la suspensión de eje oscilante, que se llama. En este caso concreto ya no nos vamos a ir solo a ejes directrices, sino que también en este caso era a ejes motrices. Si recordáis de la suspensión de eje rígido, cuando hablé en su momento de la suspensión de eje rígido, una de las características de la suspensión de eje rígido es que el mecanismo diferencial, era flotante.
¿Por qué era flotante? Pues porque básicamente como tenemos los dos semiejes que tienen que transmitir a la salida de ese diferencial, si mi suspensión es rígida y va a estar una rueda va a afectar al movimiento de la otra, mi diferencial no puede estar anclado rígidamente. Mi diferencial tiene que girar junto con la dirección. Entonces el diferencial pasaba a ser masa no suspendida, ¿no? Por un lado era un problema porque aumentaba el peso de las masas no suspendidas, por otro lado daba esa caída natural que tienen los ejes rígidos, que es muy útil en conducción todoterreno y en filmes muy irregulares, porque permite ir variando el camber de la rueda, la caída de rueda, constantemente, conforme la rueda va subiendo o bajando. Porque básicamente al estar rígida, si mi rueda sube, siempre va a tener el mismo contacto rígido con ese semieje. Entonces al final estoy obligando a girar todo el conjunto de manera lateral. En el caso de la suspensión de eje oscilante, bueno, pues vamos a coger ese eje rígido, vamos a anclar el diferencial al chasis de alguna manera, se puede rigidizar de muchas maneras, y ahora el diferencial ya no va a ser flotante, el diferencial va a ser parte de la masa suspendida. Es decir, el diferencial va a ser parte ahora del chasis, de la carrocería del vehículo. Claro, esto me obliga a una cosa, me obliga a que mis semiejes, mis palieres ahora estén la unión con el diferencial tenga que ser indefectiblemente mediante una junta universal, una junta cardánica o una junta mediante un yugo de deslizamiento, algún tipo, pero ya tiene que obligar a que esos semiejes vayan mediante junta universal. El Inward, pues bienvenido al canal, gracias por el follow y nada, espero que te guste, como os digo a todos los que venís, y que sobre todo que aprendamos mucho. En definitiva, como os digo, bueno, pues se piensa en todo eso. ¿Y quién piensa todo esto y quién lo patenta? Bueno, pues un señor llamado Edmund Rampler, que diseñó y patentó en 1903 este sistema. Fijaos si empezó pronto. Él tenía la idea, ¿no?, de usar en parte las ventajas de un eje rígido, pero haciendo independiente el movimiento de una rueda frente a otra. Y la primera aparición fue en el Rampler Tropfenwagen de 1925. Que por cierto, os voy a enseñar ese coche porque me ha parecido súper curioso. Yo no lo conocía. Esto, cuando estuve preparando todo este directo, me encontré con esta invención que me pareció súper curiosa. Bueno, pues este coche tiene suspensión de eje oscilante, en este caso en el eje motriz, para precisamente pues eso, tener una suspensión independiente para el eje motriz, porque eso, una suspensión independiente para un eje motriz va a mejorar muchísimo la motricidad de ese eje. Y como he enseñado antes, ¿no?, os he dicho, los semiejes, los palieres, están unidos mediante junta cardánica o junta universal de algún tipo. Aquí eran juntas cardan, ahora ya actualmente se usan otro tipo de juntas también, pero se unen al diferencial para permitir esa subida y esa bajada de esos ejes en función del terreno, etcétera, ¿no? Porque, como he dicho, el diferencial ahora va a estar anclado rígido al chasis y por lo tanto ya va a dejar de pertenecer a esas masas no suspendidas. Y luego a la rueda, eso sí, como este señor quería utilizar las ventajas de un eje rígido, ¿cómo vamos a unirlo a la rueda? No va a ser mediante una junta cardánica. Aquí no va a haber una junta universal, sino que va a ser directamente unido rígidamente al buje de la rueda. Y entonces voy a tener una ventaja en este tipo de vehículo, y es que la caída de la rueda va a variar continuamente conforme mi rueda suba o baje. Esto también luego es un inconveniente, ahora lo veremos. Pero en principio, en una conducción en filmes muy irregulares, y estamos hablando del año 1925, este coche se sacó en el año 1925, luego por lo tanto las carreteras por las que iba a circular no eran precisamente autovías ni nada de eso. Entonces, bueno, pues le iba a venir muy bien esto, ¿no? Y como os digo, pues se hace esa unión mediante esos semiejes que van a ir rígidamente unidos a la rueda, pero mediante junta universal al diferencial. Y luego van a ir cubiertos o van a ir tapados, ¿no?, esos semiejes por fuera mediante unos tubos que son los verdaderos brazos oscilantes, que os lo voy a enseñar en la imagen anterior de nuevo para que lo veamos bien. Esos tubos que rodean al palier, pues esos tubos son los brazos oscilantes, y por eso esta suspensión se la denomina de eje oscilante o de brazos oscilantes.
Y se llaman oscilantes básicamente porque los brazos van a estar subiendo y bajando continuamente. Aquí lo que va a ver, que lo veis ahí en este dibujo, en el 7, en el número 7, lo que veis es que está rodeado de un fuelle, de una pieza de goma. Ahora lo vamos a ver mejor en una foto. Vamos a ver de nuevo el Rampler, el Trophäenwagen. Y aquí lo veis perfectamente, veis cómo están esos fuelles, veis cómo el diferencial es parte intrínseca del chasis. En este caso concreto se ha unido mediante estos perfiles, ¿no? que se sueldan directamente al diferencial, que lo he dibujado en el eje de los perfiles en azul, y son los que van a rigidizar ese diferencial y lo van a unir al chasis propiamente dicho. Por otra parte, tenemos los dos semiejes, que lo he señalado en rojo, que son los que van a transmitir el movimiento de la rueda, y además tienen esos mangones, ¿no? Que serían tubos, básicamente, que van a recubrir a esos palieres y que van a ser realmente los brazos oscilantes de mi suspensión. Van a ser los que realmente se muevan arriba y abajo. Bien. Me diréis, eso está muy bien, pero claro, necesito anteriormente en otros vídeos, en otras partes de esta suspensión, expliqué en su momento que los tipos de brazos que se usan en suspensiones, ¿no? Los brazos principales y luego después unos brazos que también son importantes, pero son secundarios, los cuales se utilizan para el control tanto longitudinal de la rueda. Cuando digo control longitudinal me refiero sobre todo a la convergencia de la rueda, como el control lateral. El control lateral es para que mi rueda no se meta hacia adentro o no se salga hacia afuera. Bien. Pues ese control longitudinal, para el mecanismo de control longitudinal se usaba el ballestón transversal, ese que veis ahí. Ese en amarillo os lo he señalado. Ese ballestón transversal lo que hace es ese control longitudinal, ¿para qué? Pues para que las ruedas de un lado no traten de adelantar a las ruedas de otro lado. Entonces sujeta un poco y mantiene la convergencia un poquito controlada, aunque eso ahora lo veremos que era un poco complicado. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que más adelante, cuando ya se empieza a usar este tipo de suspensión de brazos oscilantes, se empieza a usar en vehículos que se pretende que sean más confortables, se empiezan a usar conjuntos muelle y amortiguador. ¿Y qué pasa? Pues que ya aquí tengo que repensar un poquito, ¿no? Entonces ya se utilizan brazos longitudinales oblicuos, ¿sabéis? Los famosos... No son brazos tirados, porque no son brazos tirados, pero sí habréis visto brazos longitudinales, por ejemplo, si veis el Lotus 25. Es un coche en el que en el eje trasero se ven dos brazos finos que se adelantan muchísimo desde la suspensión trasera hasta casi el chasis del vehículo. Bueno, pues esos son brazos longitudinales. Pues esos brazos longitudinales se empezaron a usar para control longitudinal de las ruedas, para ese control de la convergencia. Y sobre todo para que la rueda, ya digo, repito, como en un giro, cuando estás acelerando o frenando, siempre hay fuerzas secundarias que tratan de hacer que una de las ruedas adelante a la otra. Bueno, pues para evitar eso están los brazos longitudinales. Brazos oblicuos, ya digo, a tal efecto, que se usaban tanto en el Chevrolet Corvair como en el Renault 8, como en el R8. El R8 también usa este tipo de suspensión de eje oscilante en el eje trasero, en el eje motriz, y se usaban unos brazos oblicuos parecidos a los que he enseñado de la suspensión Dubonet, pero más fuertes y más largos. Esos brazos se anclan al chasis mediante una articulación que permite el movimiento vertical, y se anclan de manera también con una rótula a lo que es la mangueta de la rueda, para permitir también el movimiento vertical de la rueda, pero para evitar que el coche se abra, ¿no? Por eso iba despatarrado. Pues lo del R8 es que es muy curioso. Sí, sería un tema para tratar en un directo aparte, ¿no? Porque es un coche bastante curioso. Bueno, el R8 y otros coches de la época también. Como os digo, eso, en el R8 y en el Chevrolet. Para el control lateral que usamos, bueno, tenemos una pieza que es enorme y que está anclada rígidamente al chasis. ¿Qué pieza es? ¿O qué elemento es? Mejor dicho, porque en este caso no es una pieza, es un elemento formado por muchas piezas. Bueno, pues es el diferencial. El mecanismo diferencial, el propio mecanismo diferencial, va a ser el que, gracias a esos mangones, porque esos mangones sí se meten más... no se meten en el interior del diferencial, quería decir... Van a transmitir, las ruedas van a intentar, como es lógico en un movimiento lateral, la rueda va a intentar meterse en el interior del vehículo y la otra va a intentar salirse, debido a las fuerzas de inercia y a la fuerza
de agarre lateral que tiene, que ejerce el neumático. Entonces, al final van a intentar introducirse la de un lado y la del otro lado va a intentar salirse. ¿Cómo evitamos eso? Pues mediante el uso del diferencial. El diferencial va a ser el que evite ese movimiento lateral. Precisamente porque lo hemos anclado al chasis y ahora el diferencial no forma parte de esas masas no suspendidas. Pero claro, ¿todo esto era suficiente para el control de la suspensión? Hombre, pues aquí os enseño un ejemplo de lo que pasaba con esta suspensión. Uno de los problemas que tiene esta suspensión de brazo oscilante o de eje oscilante es que le pasa lo mismo que a los ejes rígidos. Es decir, la rueda tiene caída natural. Siempre va a estar en contacto con el suelo. Y esto es un problema, porque cuando tú tienes que hacer una aceleración fuerte o una frenada fuerte, si el vehículo se levanta, las ruedas van a adquirir caída positiva. Y puede llegar un momento en que haya mucha transferencia de peso a la parte delantera y haya tanta caída positiva. Os enseño esta foto para que veáis lo que es la caída positiva. Aquí en un camión Tatra que está levantado en sus pistones, ¿no? Para levantarlo, para mantenerlo fijo. Y veis cómo los brazos oscilantes caen. ¿Por qué caen? Porque, repito, son suspensiones que están diseñadas ex profeso para eso. Entonces tienen el problema de que al quedarse con caída positiva no tenemos un buen contacto del neumático con el suelo y por lo tanto no puedes transmitir tanta potencia de frenada como te gustaría y es pernicioso. Sin embargo, esto que parece pernicioso en esta situación es muy beneficioso, por ejemplo, en un giro en curva, hasta cierto límite también. El caso es que gracias a los brazos oscilantes, la rueda exterior a la curva, debido a que el mangón del diferencial asciende, tenemos que adquiere caída negativa. Y eso es muy bueno para la rueda exterior, porque vamos a aumentar el contacto, la huella de contacto del neumático con el firme. Y la rueda interior a la curva va a adquirir caída positiva, porque el coche se va a levantar de esa parte y por lo tanto la rueda, el mangón va a bajar y va a adquirir caída positiva. Entonces eso es bueno, eso además es un comportamiento que se busca también con las suspensiones independientes. En muchos casos, por ejemplo en la Fórmula 1 es interesantísimo y en rallies, en otro tipo de competiciones. Bueno, pues en el caso de los ejes oscilantes también está muy bien. Pero claro, volvemos a tener un problema. El problema se llama acuñamiento o tack under, se denomina en inglés. Esto ocurre porque todo tiene un límite, ¿no? Y tenemos la fuerza de inercia, o lo que se denomina comúnmente como fuerza centrífuga, que en realidad la fuerza centrífuga no es más que la fuerza de inercia que trata de sacar al vehículo de la trayectoria, que es una aceleración tangencial, la cual intenta, el vehículo tiene una masa determinada. La aceleración tiene dos componentes, tiene una componente radial que sería la aceleración centrípeta y luego tenemos una aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial multiplicada por la masa de mi vehículo va a ser realmente la que va a provocar ese agarre, esa aceleración centrípeta. Y luego por otra parte tengo una aceleración que es la de la gravedad, en la que va a provocar esa fuerza de inercia, es la que va a tratar de sacarme de esa trayectoria. El vehículo siempre va a tender a coger la tangente de la curva. Entonces, cuando en este tipo de suspensiones hay un problema, y es que todo al final queda a expensas del peso del vehículo, es decir, de la masa que nosotros podamos poner encima del diferencial. Y aquí hay un problema porque cuando tú estás girando en una curva de manera muy, muy acusada, hay muchísima transferencia de peso a la rueda exterior delantera a la curva. ¿Y qué ocurre? Que este sistema se colocaba sobre todo en ejes traseros. ¿Qué pasa? Pues que se levantaba la parte trasera y la rueda exterior a la curva del eje trasero no tenía la caída negativa suficiente, por lo tanto al final la rueda terminaba apoyando un poco en el flanco. Esto además provocaba una reacción de la rueda, la cual al ser un brazo oscilante que siempre está cayendo de manera natural, el tema es que la rueda no derrapaba, sino que seguía girando sobre sí misma. Esto sumaba a la aceleración ya propia de desplazamiento del vehículo, sumaba a la aceleración de la rueda. Y por lo tanto terminaba al final por doblar, terminar teniendo caída positiva y terminar apoyada en el flanco. Los neumáticos de entonces, los flancos de entonces no eran los de hoy día. Y al final esto se transformaba en un acuñamiento tack under, que básicamente es una fuerza que se ejerce hacia el diferencial no pesa lo suficiente o no transmite el suficiente peso y por lo tanto termina empujando, ¿no? Esta
digamos que es como si la rueda exterior del eje trasero estuviera intentando empujar al diferencial hacia adentro. El diferencial no responde y por lo tanto el coche pierde la trayectoria. Llegando incluso a volcar en casos muy extremos. La fuerza lateral era muy superior al peso del vehículo, ¿no? Y al final esa rueda exterior terminaba apoyando en el flanco y perdía la trayectoria. En casos extremos, repito, pues podía terminar volcando el vehículo. Era peligroso. Entonces se idearon varios sistemas. Aquí tenéis un eje convencional, una suspensión por brazo oscilante. El diferencial es esa pieza, bueno, es ese elemento azul. Veis el movimiento del vehículo sería hacia el front side, que pone ahí. Y ahí tenéis los mangones, que son los que cubren los palieres o los semiejes de transmisión. Y como os digo, pues eso, este era el sistema convencional. Luego ya varios fabricantes pues empezaron a idear diferentes sistemas pues para ese control, un poco de control porque al final esto se traducía en una pérdida de convergencia y entonces claro, si tú pierdes la convergencia de las ruedas traseras, lo que ocurre es que una rueda va a intentar ir hacia el exterior de la curva y la otra rueda está intentando ir hacia el interior, pero es que son las contrarias de lo que a ti te interesaría. La rueda exterior está intentando ir hacia el interior, la rueda interior está intentando ir hacia el exterior, al final termina empujando al coche, pierde la trayectoria y en casos extremos, repito, al apoyar la rueda exterior en el flanco podía terminar levantando el interior del vehículo y con ese riesgo de vuelco, cosa que lo hacía bastante peligrosillo. La solución más sencilla fue la de Renault. Utilizaban, la llamaban eufemística, esto me encanta, la llamaron suspensión aeroestable. Básicamente era colocar un tope de goma el cual estaba hueco, tenía aire en su interior y lo que hacía era evitar que el eje oscilante terminara o sea, el interior terminara por tocar, ¿no? O terminara por meterse demasiado dentro en la carrocería. Y evitaba un poco ese movimiento, ¿no? Luego después se idearon diferentes soluciones como los brazos longitudinales, como veis aquí, que iban anclados al chasis. No son brazos tirados propiamente dicho, repito, porque aquí no estamos hablando de una suspensión, estamos hablando de una suspensión independiente, no semirrígida. El caso es que el uso del tope de suspensión también hacía que la suspensión pasara a tener un comportamiento como una suspensión rígida en algunos casos, pero bueno, era una solución de compromiso. Luego, como os digo, se usaron resortes verticales para evitar el efecto, pero claro, reducían también la comodidad. Y fabricantes como Volkswagen o Mercedes idearon diferentes sistemas. Volkswagen, por ejemplo, utilizó este tipo de brazos longitudinales que se dibujan aquí en este gráfico. Y Mercedes utilizó un tipo diferente de brazos, que como veis iban más al interior del vehículo. Son brazos oblicuos. Y precisamente ese es uno de los secretos de la suspensión del R8 para controlar ese movimiento tan crítico en curvas. El R8 se valía también de esos brazos oblicuos para precisamente controlar un poco ese problema, ¿no? Y aquí tenéis otro esquema también usado también por Mercedes. Como veis, en este esquema los pivotes sobre los que giran esos brazos, como veis, se cruzan un poco más atrás del diferencial. Esto se hacía adrede precisamente para evitar que cambie la convergencia. Es decir, es para un control mayor de la convergencia. Y un control mayor, que le he dado aquí al micro sin querer. Y un control mayor del movimiento de la suspensión. Así que en ese tema hubo bastantes, ¿cómo decirlo? Bastantes variantes de este sistema de eje oscilante. Y ya, como os digo, bueno, pues se recurrió a diferentes esquemas. Aquí veis otro esquema parecido, pero en este caso veis cómo lleva ese centro de rotación, lo llevan al interior del diferencial. La diferencia entre uno y otro, llevarlo más atrás del diferencial o llevarlo al interior del diferencial, en este caso concreto estás centrando un poquito más las masas. Y en realidad, bueno, pues ¿hay diferencia de comportamiento? Pues sí. Porque aquí, por ejemplo, tiene un comportamiento un poco más nivelado a costa también de tener otras pérdidas, por ejemplo, en agilidad, o consigues algo más de estabilidad pero pierdes agilidad. En este caso concreto consigues algo más de agilidad. Tienes un poquito más de, digamos, de
el eje un poquito más ligero, ¿no? Por decirlo así mal y pronto. Pero bueno, eran soluciones que se fueron adquiriendo con el tiempo para este tipo de suspensión, hasta que luego ya fueron apareciendo otros tipos que veremos ya en las siguientes partes, los cuales ya solucionaron muchos de estos problemas. Pero quería que vierais sobre todo estos sistemas básicos, pues para luego poder entender un poquito mejor cómo funcionan los otros esquemas. Y sobre todo, pues eso, tener un presente que las suspensiones independientes, los esquemas de suspensión independientes, hay una mayor variabilidad de la que hay con los esquemas de suspensiones rígidas, ¿no? Que en realidad las suspensiones rígidas se reducían al eje rígido propiamente dicho, a la suspensión por travesaño deformable, o las suspensiones de brazos tirados conectados a un, lo diré, a un eje torsional, la suspensión de eje torsional, que no me salía la palabra. Y que sabéis que luego había la variación entre eje en H, eje simplemente en C o eje en H. Y luego ya lo que es el eje de Dion, propiamente dicho, que era ya un eje un poquito más complejo, pero también un eje rígido a fin de cuentas, pero con algunas características de suspensión independiente. Y estos ya son suspensiones independientes propiamente dichas, que como he dicho antes eran las suspensiones. Para repasar, suspensiones de pilar deslizante, suspensión Dubonet y suspensión de eje oscilante. Y ya en la siguiente parte veremos ya los esquemas más comunes, más populares, los que conocéis la inmensa mayoría seguramente. La suspensión McPherson, que es la más usada en eje delantero de, yo que sé, en la infinidad de vehículos que la usan. Las suspensiones de doble brazo, de doble triángulo, de doble trapecio o de paralelogramo deformable, todo es lo mismo, o double wishbone, todo es igual, es el mismo tipo de suspensión, cada uno lo denomina, cada fabricante lo denomina como quiere. Y las suspensiones multibrazo, multilink, que para la competición, de ciertos tipos de competición, para vehículos de alta gama y de representación también, son bastante interesantes. Y ya después pues pretendo ya pasar a explicar un poquito pues el funcionamiento de cómo mejor dicho el cálculo, ¿no? de esos muelles y amortiguadores, esas frecuencias de oscilación que son muy importantes, que parece que hay ciertas marcas que no las tienen muy en cuenta y a mi entender creo que es un error, y como os digo, pues eso, al final el tema de hoy era introduciros un poquito en suspensiones independientes, en estos tipos básicos de suspensiones, y luego ya entraremos en harina con suspensiones un poco más complicadas. Gracias, por cierto, por el seguimiento, Rosing Glen, y espero que te guste el canal y que lo disfrutes, como os digo a todo el mundo, y de hecho lo digo siempre, que muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal, que para mí pues siempre, hombre, pues te da alegría, ¿no? que lo apoyen, y que te hace también pues seguir creando contenido. Así que nada, por mi parte hoy iba a ser bastante corto, porque tampoco os quiero liar mucho el tema de cómo ha habido la carrera de Daytona y tal. Seguramente muchos habéis estado más pendientes de Daytona y entonces tampoco os quiero liar demasiado. Así que por mi parte, pues de momento creo que tenéis suficiente para repasar. Y ya en la siguiente parte que haga de suspensiones, pues veremos los siguientes esquemas de suspensión independiente